Bueno, como dice el señor Murga, la persona que habló al cierre del bloque anterior es el arquitecto Álvaro Uribe, él es arquitecto urbanista. Usted emitió una opinión acerca de lo que nosotros decíamos así, aquí acerca de las constructoras, del escándalo de Odebrecht, que ahora sale el escándalo del Blue Apple, que es un nombre hasta sugestivo, simpático, ¿no? Usted está emitiendo una opinión sobre eso, arquitecto, antes de entrar en el tema que nos ocupa, ¿no? Digo, sí, buenos días, lo que estábamos hablando es que este no es un asunto tan aislado. Es un poco la lógica dentro de la que funciona un sistema que produce tanta desigualdad y que está basado en jugar vivo, básicamente. Es decir, aquí los mercados funcionan así, los mercados son como el pez grande se come al chico, cómo se le saca ventaja a una situación, cómo se juega con información privilegiada, es decir, qué tipo de ventajas se pueden sacar dentro de una situación en donde no hay realmente una igualdad la cancha no está nivelada, como les gusta decir. Entonces, cada vez que aparecen escándalos de corrupción, si uno se pone a indagar un poco más adentro, se da cuenta de que la mayor parte de la gente está jugando ese juego. Hace unos años, cuando estábamos acá viendo algunos de esos, fue hace como unos 3 o 4 años, porque era un debate sobre eso ya que se estaba dando, y una norteamericana vino a hablar en esos términos. Lo que pasa es que tu país es demasiado corrupto. Y la semana anterior, el viernes de la semana anterior, en el New York Times había salido el escándalo en el que JP Morgan Chase había caído financiando la infraestructura de Birmingham, en Alabama, en donde había 1.200 millones de dólares comprometidos con el Consejo Municipal, y JP Morgan Chase decía, se escapó de que le hicieran cargos criminales. No decía que era inocente, se escapó de que le hicieran. Entonces, tenemos una cantidad es decir, todos estos bancos han pagado multas cuantiosas por estar manejando tasas de interés, por estar ocultando información, por estar haciendo trampa, básicamente. Y no pasa nada, porque son instituciones que se han convertido en instituciones muy respetables. Sin embargo, es decir, ¿cuál es la respetabilidad que hay ahí? La que nosotros les otorgamos. Son respetables porque nosotros lo decimos. Y señalamos algunas, probablemente las más débiles, las menos, es decir, yo no he visto ninguna de esas grandotas. Ahorita mismo con Apple hay una discusión sobre la forma en que ha estado escondiendo la plata. Y no son miles de millones de dólares. Y eso sigue siendo tan respetable. Nadie discute eso. Esa como que es la trampa legal. Entonces, hay una especie de trampa legal, trampa ilegal, hay robo autorizado, robo no autorizado. Yo no tengo mucha fe en un sistema que funcione de esa manera, en donde se singulariza en casos que generalmente son los más débiles, como agarraron al pobre Bernie Madoff hace 10 años con ese escándalo de Lehman Brothers y toda la pirámide que él tenía. Está bien, pero él no era el único. Casi todos estaban haciendo lo mismo, los platos rotos, pero él era el eslabón más débil. Ahora, una pregunta, arquitecto. Ok, queda claro que este otro escándalo surge, pero se menciona que las empresas constructoras sí hicieron trampa, es el argumento, que sí se prestaron para estos juegos sucios, pero que no se pueden detener las obras porque si no el país se para y se pierden empleos. ¿Es un argumento de peso, en su opinión? Digo, eso es un argumento, yo no sé si no podría decirle qué tan serio sea, porque qué es lo que se está haciendo, pero en efecto, este es un problema de cómo corregimos situaciones como esa sin que todo se paralice. Si nosotros estamos en un sistema en el que las cosas dependen de ese tipo de arreglos. ¿Hasta dónde hemos llegado con eso? Es decir, eso está en la propia lógica. Yo sé que desde hace mucho tiempo se señala, acuérdense de esa
esa porción de recursos que hay que guardar para imprevistos, donde los imprevistos suelen ser cómo hacer para que los trámites se agilicen, cómo hacer para garantizar que el contrato se otorgue. Esa es una cuestión, es como lo que mencionaba antes también, ayer me hablaban de la invasión esa de Cerro Patacón. Dice, pero eso es ilegal. Claro que es ilegal. Sin embargo, ¿qué legalidad puede haber en un sistema que no permite que la gente tenga el derecho a la vivienda, derecho a la tierra, que es excluida? Es decir, a ellos les vamos a pasar la cuenta, a esos que ocuparon tierras ilegalmente. Hay una necesidad sentida de vivienda. Es decir, ese tipo de cosas nos dice que hay un sistema que está mal en general, no que haya que buscar un culpable cada vez y señalarlo y tratar de que pague por lo que hizo. No creo que eso sirva de nada. Esto va a mantener las cosas andando tal cual, porque la búsqueda de culpables es un pensamiento como liberal. Hay que encontrar el culpable. El sistema funciona, parte de la base de que el sistema funciona perfectamente bien y que hay gente que lo distorsiona. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que ya hay en la base una situación que y seamos pragmáticos. Un sistema que produce tanta desigualdad no sirve. No sirve. Un sistema que deja tanta gente por fuera del reparto y que concentra, eso se ha estado presentando últimamente con muchísima profusión. El Capital en el siglo XXI, ese de Piketty, el francés, mostraba con 150 años, 200 años de sistema capitalista, cómo se ha ido derivando todo hacia el capitalismo patrimonial, hacia la producción ya no es lo que interesa. Ahora las riquezas se fundamentan principalmente en la tierra y en la sucesión. Es decir, tenemos que revisar esto un poquito más a profundidad que seguir señalando culpables y decir, por eso es que la cosa no anda. No creo. Bueno, eso es muy triste lo que nos ha pasado. Pero también no debemos quitarnos el complejo, porque ha pasado, Odebrecht tocó a muchos países y Odebrecht no es el único causante de la corrupción. En eso yo estoy de acuerdo, Guillermo Antonio, con que lo que está saliendo en Panamá es que ya la coima era una práctica institucionalizada. Es que está saliendo no porque la justicia está haciendo Sí. su trabajo, está saliendo porque ya no se puede detener. Sí, Esa es la parte más triste. Entonces ya yo creo Esa es la parte más delicada, es esa. O sea, o que- sale por el lado de nosotros los medios o sale por frenar eso. O sea, no que- es la justicia la que está diciendo estos son. que tocó fondo, ya esto tocó fondo, y creo que a todos nos conviene que haya un mundo más Equitativo, más ¿no? honesto, con reglas claras. Yo recuerdo, siempre pongo como ejemplo el béisbol, cuando los árbitros no eran tan honestos y le favorecían al equipo campeón, que era Panamá Metro. Entonces la gente del interior, hasta que se enserió el arbitraje, la FIFA ha puesto cuidado, sobre todo con el arbitraje, que el arbitraje sea lo más recto posible, y a todos nos convienen las reglas buenas, porque los buenos triunfan con las reglas, si las reglas son, si no va a aparecer gente que no es constructora construyendo, gente Ya se ha dado. que no es publicista haciendo publicidad, gente que no es periodista o no es comunicador haciendo periodismo. Entonces eso no es bueno. Gente que no es abogada ejerciendo a través de testaferro las funciones de abogado. ¿Por qué? Porque dicen, aquí se llegó a decir que había gente que podía comprar fallos. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos Personas que estaban dentro de la corte que eran los que arreglaban los fallos. Sí, entonces ese tipo ¿Usted recuerda eso, no se murga? ¿No te recuerda de ese escándalo? De situaciones. ¿Cómo le decía eso? El 10º magistrado. ¿Cómo que le decían el 10º magistrado? Había de todo. Entonces, a toda la sociedad le conviene. Porque la corrupción no es solo del Estado, Guillermo.
Hay La empresa bancos privada, y la en la empresa empresa privada. Hay empresas que para tú convertirte en proveedor tienes que pagar coimas adentro y los dueños o los accionistas no lo saben. Y hay que pagar coimas adentro. Bueno. Entonces hay muchas cosas en los bancos, hay reglas para que no haya manejo corrupto. Bueno, vamos al cambio comercial. Esto es Info Análisis. Nuestro invitado, el arquitecto Álvaro Uribe. Regresamos después del cambio comercial. No se vayan.